Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar sobre lo que es el Decreto Supremo 011-79, que se basa básicamente en el reglamento del régimen de fórmulas polinómicas. Em, Soy estudiante de la carrera profesional de Ingeniería Civil, del curso de Presupuestos y Programación de Obras. Mi nombre es Wilson Dani Suquesa Caparillo y mi docente es el ingeniero Manuel Nervi Laura. Soy del siglo 8, grupo 1. Hablemos sobre el Decreto Supremo 011-79, que, que por decreto ley número 21.825, que nos dice en el artículo 1, del 29 de marzo de 1967, se han normado algunos aspectos que la contratación de obras públicas que por decreto supremo número 031-77 del 18 de agosto de 1877 se reglamentó el citado decreto ley 21.825, en que es necesario implementar y adecuar los alcances del mencionado decreto supremo número 031-77. En el artículo 2, las fórmulas polinómicas de reajuste automático de los precios referidos por el artículo número 2 del decreto ley adoptarán las siguientes formas generales básicas. El coeficiente K que significa reajuste de valorización de obra como resultado de la variación de precios de los elementos que intervienen en la construcción, será expresado como aproximación al milésimo. Los coeficientes, que son A, B, C y D y E, son cifras decimales con aproximación al milésimo que representan los coeficientes de incidencia, que esto va en el costo de obra de los elementos que van mano de obra, como materiales, equipos, gastos generales, utilidad, en donde vamos a hablar con más detallamiento de estos aspectos que tenemos. En, en mano de obra es lo que es la suma de los jornales que se insumen en el proceso constructivo de la obra, esto incluyendo lo que son las leyes sociales de diversos pagos que se hacen a los trabajadores. En materiales, son los materiales nacionales e importados que quedan incorporados en la obra, así como los materiales consumibles, incluyendo los gastos de comercialización, el rubro de fletes puede ser considerado en otro monomio. Además, los equipos que se incorporan a la obra deben consignarse en este mismo rubro. En equipos de construcción, son las maquinarias, vehículos, implementos auxiliares y herramientas que emplean el contratista durante el proceso de construcción de la obra. En gastos generales, generalmente son aquellos que deben efectuar al contratista durante la construcción, esto derivando de la propia actitud empresarial del mismo, por lo cual no pueden ser incurridos dentro de las partidas de la obra. En utilidad, es el monto que percibe el contratista por ejecutar la obra. Los gastos generales y la utilidad serán siempre considerados como un solo monomio dentro de las formas polinómicas. Los coeficientes de incidencia varían de acuerdo con el tipo de obra que tratan y reflejan en cada caso la correspondiente estructura de costos. La suma de todos los coeficientes de la incidencia A más B más C más D más C siempre será igual a la unidad 1. Y los coeficientes J, O, M, O, E, O, V, O
y GUO son los índices de precio de los elementos de mano de obra, materiales, equipos de construcción, varios gastos generales y utilidad, respectivamente, a la fecha de los presupuestos base, los cuales permanecen invariables durante la ejecución de la obra. Artículo 3. Para cada monomio de la forma general básica de que se trata del artículo número 2 del presente decreto supremo podrá subdividirse en dos o más monomios con el propósito de alcanzar mayor aproximación en los reajustes a condición de que el número total de monomios que comprende la fórmula polinómica no exceda de 8 y que el coeficiente de incidencia de cada monomio no sea inferior a 5. Artículo número 4. Se considera obra para los efectos del presente decreto supremo a toda la construcción, sea esta independiente o que forme parte de un conjunto de construcciones similares por la naturaleza de las partidas que agrupen. Cada obra podrá tener hasta un máximo de 4 formas polinómicas. En caso que en un contrato existan obras de diversa naturaleza, solo podrán emplearse hasta 8 fórmulas polinómicas como máximo. El presupuesto respectivo deberá subdividirse en tantas partes como fórmulas se requiera. Artículo número 5. Los índices de precios serán fijados por el Consejo de Reajuste de los Precios de la Construcción, que es CRECOP, siguiente de los procedimientos que se indican a continuación, las cuales por periodos mensuales calendarios que corresponde el primero hasta el último día del mes, considerados los elementos de intervienen en el costo de la obra, individualmente o unificados en forma conveniente siempre que su naturaleza, estructura de costos y semejanza de la utilización lo permita. En el caso del manejo de obra, indicará la fecha desde el cual rige el número índice. Si éste se aplica con carácter retroactivo, deberá señalar los índices correspondientes a los meses intermediarios. Otro, para la actualización de los índices considerará las variaciones de precios registradas durante todo el mes calendario, a que corresponde reajuste y referida a los índices de precio base de magnitud 100. Esta se publicará en el Diario Oficial El Peruano dentro de los 15 primeros días de cada mes. Todos los índices que correspondan al mes anterior a dicha publicación hayan estos variado o no. El índice de precio para los gastos generales y la utilidad serán fijados de acuerdo con el índice general de precios al consumidor para Lima Metropolitana, que señale la Oficina Nacional de Estadísticas, lo que es la ONE. A este efecto de ONE proporcionará el mencionado índice general que corresponde al mes calendario en el que se fije los índices de precio. Artículo 6. En la elaboración de la fórmula polinómica se utilizarán los índices de los elementos publicados por CRECOP, teniendo en cuenta además los siguientes casos. Cuando algún elemento considerado como representativo en la fórmula no estuviera incluido en la publicación de CRECOP, se procederá a asimilarlos a otro elemento afín a los que ya sean publicados. Cuando las entidades públicas contratantes consideren que no hay posibilidad de similitud, podrán utilizar para ajustar valorizaciones índices de precio que no figuren entre las publicaciones por
como cargo obtener de este organismo su ratificación o rectificación, posteriormente pudiendo solicitar al CRECO incluya en futuras listas que publiquen estos índices de precios referidos a la mismo bajo la magnitud señalando el precio que corresponda a dicha base. Artículo 7. Para el cálculo de reajuste se deberá tener en cuenta las siguientes normas, que son normas generales, que son las variaciones de obras efectuadas o adicionales a precios originales del contrato. También tenemos lo que son normas para obras atrasadas, que es el reajuste total acumulado sobre el avance realmente ejecutado no podrá superar el reajuste que hubiera correspondido al avance acumulado programado. También tenemos lo que son las normas para obras permanentemente adelantadas, que son las valorizaciones de obras permanentemente adelantadas con respecto al avance programado serán reajustadas con el coeficiente de reajuste K respectivo y pegadas sin requerir comparación con el reajuste correspondiente al avance programado. También tenemos lo que son las normas por obras con adelantos específicos para materiales. En este monto máximo de adelanto específico para la compra de materiales agrupados bajo cada elemento representativo que podrá solicitar el contratista no deberá exceder al producto de coeficiente de incidencia del elemento representativo correspondiente por el saldo bruto de la obra por valorizar en el mismo instante haberse efectivo por el adelanto, afectando en su vez por el factor de relación entre el índice de precio del citado elemento representativo. También tenemos normas para obras con pago en bonos. Esto es agregado mediante Decreto Supremo número 00488 del 11.02.88 y derogado con el Decreto Supremo número 046-91 del 14.03.91. Bueno, hasta aquí esto acerca del Decreto Supremo 011-79, que se basa en las fórmulas polinómicas.